Seguimos con las charlas profundizando en los resultados que obtuvieron los diferentes sectores, de las diferentes sectoriales. Y ahora es el caso, le toca a la lechería, a las empresas lecheras de Fucrea. Y para ello contamos con la charla que nos va a dar el ingeniero Mario Fossati. Mario es consultor privado desde el año 87, es coordinador del sector lechero de la Federación Uruguaya de Grupos CREA y además asesor del Grupo CREA Conchillas desde el año 1981. Presidente del Consejo Asesor Regional de Iña La Estanzuela para el periodo 2004-2009, delegado al CAR del Grupo de Trabajo de Lechería del 2004 a la fecha, ha realizado consultorías para empresas lecheras, organizaciones de productores, cooperativas lecheras e instituciones estatales, tanto en Uruguay como en el extranjero, como por ejemplo en Chile, Argentina y Francia. Hoy Mario nos va a brindar información respecto a la gestión física y económica del ejercicio 2012-2013 del sector lechero de Fucrea. Así que los dejo con Mario. Gracias por estar con nosotros, Mario. Buenas tardes. Trataremos entonces de hacer un breve resumen de lo que fue el taller del sector lechero que realizáramos en el mes de octubre, en que presentamos los resultados económicos y alguna otra información. En relación al ejercicio 2012-2013, primero que nada, bueno, fue un ejercicio de buen precio de la leche promedialmente. Si uno lo compara con la media histórica, fue el segundo precio, 37,8 centavos, 39,3 fue el ejercicio anterior. Y sin embargo tuvimos a comienzo de ejercicio acá algunas sensaciones como de que se nos venía el precio abajo y que creo que algunas decisiones las tomamos en función de precios menores al que finalmente logramos. Acá tiene lo que fue la remisión de leche a planta en el ejercicio pasado y ahí se nota, comparando el 2011 en azul, 2011-2012 con el 2012-2013, vemos que veníamos con una producción por encima del ejercicio anterior, que había sido muy buena, y en agosto se igualó. La primavera pasada fue de menor producción que el ejercicio 2011-2012. Durante todo el verano, comienzo del otoño, la producción estuvo por debajo del ejercicio 2011-2012. Esta es la remisión nacional, ¿no? Y recién en el mes de junio la producción superó al ejercicio anterior. O sea que fue un ejercicio productivamente no tan bueno como había sido el anterior, que fue excepcional, y a ello contribuyeron un par de razones. Una fue el tema climático. Tenemos el promedio de lluvias de cada uno de los meses. Este es el caso de San José, pero fue lo mismo en toda la zona lechera. Acá en marrón está la lluvia promedio de cada mes, ¿no? Fíjense en agosto, que el promedio eran 70 y algún milímetros, llovieron más de 250 milímetros y eso afectó mucho la producción. En ese momento, en la gráfica anterior se veía cómo ahí merma la producción, la remisión, e igual a la del ejercicio anterior. Y después se mantuvo el doble de lluvia, llovió el doble en septiembre y llovió en octubre, llueve en 100 y pico y llovieron más del doble también, de manera que durante todo ese periodo el exceso de lluvia en alguna medida perjudicó la producción. A su vez, veníamos del ejercicio anterior, el 2011-2012, veníamos con este precio de leche, que fue muy bueno al comienzo del ejercicio, después fue descendiendo y ingresamos al ejercicio 12-13 con precios en baja, en caída, y arrancamos con 36 centavos de dólar, que estábamos prácticamente 6 centavos abajo del mismo periodo anterior. Creo que eso también nos indujo a reducir algunos costos, lo cual junto con el tema climático contribuyó a que se mermara la producción. Y, digamos, el ejercicio 2011-2012 empezó alto y terminó bajo. El ejercicio 2012-2013 hizo lo inverso y comenzó en valores relativamente bajos, llegó a estar a 34 centavos y alcanzó valores bastante altos sobre fin de ejercicio. O sea que esos son los aspectos centrales, digamos. Y contribuyó también algunas decisiones en que en el ejercicio anterior el precio del concentrado fue bajando a lo largo del ejercicio y en este fue subiendo, al revés.
De manera que empezamos también en los meses en los cuales capaz que deberíamos haber dado un poco más de concentrado, el concentrado empezó a subir, la leche empezó a bajar, el tiempo no acompañó y eso llevó a que tomáramos decisiones que en alguna medida limitaron la producción individual de las vacas. En definitiva, hubo excesos de lluvia a fin de invierno y primavera, el precio de la leche en descenso a comienzos de ejercicio, mayor precio de los concentrados en comparación con el año anterior. Esos 3 puntos yo diría que más o menos dibujan lo que fue este último ejercicio. Los resultados del actual. Bueno, la base de datos está formada por 61 empresas, 73 carpetas recibimos, ahora tenemos 80 y alguna, pero acá tenemos el análisis de 61. De 11 grupos lecheros y 12 grupos ahora, 11 grupos lecheros y 2 grupos agrícolas ganaderos. La superficie total son 51.000 hectáreas, promedio 711 hectáreas, la superficie mínima 72 y la máxima 3.820 hectáreas. El número de empresas de FUCREA en relación a la media nacional son el 2% de las empresas, el 6% del área, el 8% de las vacas y el 10% de la producción. Estos son las 73 empresas que enviaron registro. Nos quedan unas 50 empresas de las cuales no recibimos datos, que como no los tenemos, simplemente son las 73 empresas, estas son 10% de la producción de leche nacional. Las características de esta empresa: superficie útil, 665 hectáreas, fue un promedio un poco más alto que el ejercicio anterior, porque en este ejercicio algunas empresas chicas no enviaron sus resultados por distintos motivos. La superficie pastoreo, 549 hectáreas, la superficie pastoreo lechero, 542, y el porcentaje de cultivos, 14%, un poco más cultivos en este ejercicio que en el ejercicio anterior. Se dio una reducción en el área, el porcentaje, no en el área, sino en el porcentaje dedicado a lechería, y un pequeño aumento en el área dedicada a agricultura. Los porcentajes de pradera fueron 54%, fue más que el año anterior, 22% de verdeos de invierno, 18% de verdeos de verano. La tenencia de estos establecimientos, 49% arrendados, 51% en propiedad. El activo promedio, 75% son tierra y mejora, 22% maquinaria y ganado, los semovientes, y 3% es lo disponible y realizable. Acá tienen cómo ha evolucionado los activos, fíjense que se multiplicó por 5, ¿no? Casi 6. El activo de 2003-2004, en la última década, digamos, del 2003-2004 al 2012-2013, fundamentalmente por el aumento del valor de la tierra y también por un aumento en los precios, bastante importante en los precios del ganado lechero, y a su vez que hay más carga también, de manera que ha aumentado el activo ganado sustancialmente. Y fíjense que hoy por hoy una empresa lechera tiene casi $10.000 invertidos entre tierra y mejoras. Digamos que tiene unos $7.800 en tierra, y arriba de eso unos 2.000 y pico de dólares, casi $3.000 en otras cosas, en ganado, maquinaria, mejoras. O sea que hoy la actividad lechera implica una fuerte inversión, tanto en términos de tierra como en términos de semoviente. El resultado económico del ejercicio pasado fue un producto bruto de $2.151, 1.717 de insumos, sin renta obviamente, y dio un ingreso de capital de $434, que es un 28% menos que el ejercicio pasado, pero es el tercer valor histórico de la serie FUCREA, con una relación insumo-producto de 0,79, que podemos considerar como aceptable, bastante buena, el activo promedio 9.641 y una rentabilidad del 4,6%. La rentabilidad histórica FUCREA anda en el 6% en lechería, y los últimos 6 años anda en 5,5%, casi 5,7%, o sea que no diferencia mucho de los valores históricos de rentabilidad. O sea que en realidad la lechería es una actividad que remunera muy bien al capital que utiliza, y acá en este capital ha incluido lógicamente la tierra propia y la tierra arrendada. Dentro de la rentabilidad también tenemos que tener en cuenta que
el sector lechero ha tenido una fuerte valorización de sus activos, que no está incluido dentro del ingreso de capital. Esto es lo que remunera el negocio, la actividad productiva al capital que usa. No incluye valorización de la tierra, por ejemplo, que puede ser, o valorización de activos, ¿no? Sacando lo que pueda haber de componente carne en el Producto Bruto. El 25%, el cuartil inferior de resultado tuvo $174, tuvo menos Producto Bruto, tuvo algo menos de insumo, una relación insumo-producto alta, 0,9, el activo más o menos el mismo y una rentabilidad del 1,8%. Y el 25% superior tuvo $2.700 prácticamente, $2.000 de insumos, $691 de ingreso de capital, una relación insumo-producto de 0,74, el activo es similar y la rentabilidad 7,2%. Esto creo que no merece mayores comentarios y es un resultado muy frecuente en la lechería. Digamos que el percentil inferior de ingreso de capital por lo general tiene un Producto Bruto menor, con insumos que son más bajos, pero no tanto más bajos como para compensar el menor ingreso, y a la inversa, el percentil superior tiene un Producto Bruto alto, pero también tiene costos más altos. El ingreso de capital, cómo ha evolucionado en los últimos años, lo tienen ahí, y fíjense que, bueno, arrancando acá en el 2007-2008, que es cuando se produce el quiebre de precios, el año siguiente fue de un ingreso muy bajo por aumento baja en el precio de la leche, aumento en los insumos, que después se normalizó. Y fíjense que este ejercicio terminó con $434 contra, bueno, obviamente los 605 del ejercicio pasado y 498 del 2007-2008. O sea que estamos en un resultado muy bueno que no esperábamos que fuera tan bueno en realidad, porque el año pasado, justamente a comienzo del ejercicio, teníamos la preocupación de que si el precio seguía con la tendencia que traía y se mantenían las condiciones climáticas desfavorables, íbamos a tener un ingreso menor a los $300. Finalmente, por suerte, no se dio y el resultado fue bueno. Por suerte también tuvo mucho que ver las decisiones que se tomaron justamente para contrarrestar los aspectos climáticos adversos y los aspectos de precio adversos. La rentabilidad, lo que les señalaba, la línea punteada indica el promedio y el último periodo está ahí en color ladrillo, mostrando qué diferencia tiene. No es mucha la diferencia que tiene con la serie histórica. La variación es más o menos la misma. La composición del Producto Bruto, $1.726 por hectárea de leche fue este año. El año pasado había sido 1.877. Un poquito más de carne, la mitad en forraje, un poquito más en cultivo y otros más o menos lo mismo. $2.151 este año y 2.311 el año pasado. O sea que bajamos el Producto Bruto en un 7%. Fundamentalmente por una bajada en el 8% en el Producto Bruto de leche y, bueno, acá tienen cómo se compone, 80% es leche y 20% el resto, forraje, cultivo, otros, carne, etcétera. Pero por la manera que construimos la base, o sea, nosotros tomamos establecimientos que son típicamente lecheros, excluimos los que son ya muy diversificados, o sea que el ingreso de leche lleva el 80%. La productividad, que fue lo que diferenció en este año a los percentiles, digamos 5.432 litros por hectárea fue este año contra 5.427 que había sido el ejercicio pasado, o sea que aumentamos 5 litros por hectárea, que ya es algo, ¿no? Pero el año pasado habíamos aumentado 1.000, así que el promedio es bueno. La carne es un poquito más, 2 kilos más, y bueno, y la productividad que aumenta desde el percentil inferior hacia el percentil superior, tanto en leche como en carne. La carga, que es la que explica fundamentalmente las diferencias de productividad, la carga animal, de 0,73 vaca masa nos vamos a casi una vaca masa por hectárea, que es lo que tiene el percentil superior, y comparando este ejercicio con el ejercicio pasado, se aumentó la carga, o sea, pasamos de 0,79 a 0,83, porque redujimos el área y nos quedaron más vacas masa por hectárea, ¿no? Y esas vacas masa por hectárea, aunque dieron algo menos de producción individual, dieron más litros por hectárea. O sea que fue un ejercicio que se logró los mismos, prácticamente 5 litros más por hectárea del año pasado, pero con una carga más alta y liberando área para hacer cultivos, por ejemplo, que nos da la impresión que fue lo que ocurrió.
que tampoco fue un área muy significativa, pero hizo un aporte al ingreso. La producción individual este año, como les decía, fue menor, 6.500 litros por vaca masa contra 6.847 que había sido el año pasado. Por vaca ordeño bajamos más de 1 litro, de 22,4 nos vinimos a 21,3. Igualmente son valores más que buenos. El uso de concentrado, que es un dato importante porque se lleva una parte importante de los costos. Este año dimos 347 gramos por litro y habíamos dado 327, un poquito más, 20 gramos más. Y de vuelta la misma tendencia de eficiencia entre los distintos percentiles. En los kilos por vaca, lo mismo, el año pasado dimos 2.300, este año dimos 2.271, dimos por vaca un poquito menos, pero como las vacas dieron menos litros, dimos más gramos por litro. No sé si está claro eso. Y también lo mismo, digamos que en realidad acá se da que los que tenían menos carga dieron más kilos por vaca masa, ¿no? que el promedio, y dieron más kilos por vaca masa que el percentil superior. Y el percentil superior dio menos que el promedio inclusive, o sea que logró una performance de eficiencia productiva destacable. O sea que prácticamente con el mismo recurso consiguió más producción por hectárea y sustancialmente más ingresos por hectárea. Acá tienen cómo ha evolucionado la producción de leche de Fucrea, ¿no? Habíamos tenido algún bajón por acá en la sequía, acá en la crisis. Después acá fue la siguiente crisis de precio. El año pasado tuvimos un salto acá como de 1.000 litros por hectárea y ahora nos mantenemos. La tendencia, venimos a un crecimiento de 128 litros por hectárea, 130 litros por hectárea, que lo traemos de hace años y parecería que se va, no sé hasta cuándo va a seguir, porque siempre pensamos que va a parar por ahí en algún momento, pero que sigue subiendo. ¿Cuál es la relación que hay entre el ingreso? Eso sí, ¿cuál es la relación que hay entre el ingreso de capital y los litros por hectárea? En este ejercicio, como ven, prácticamente la relación es cero. Sacando estos prófugos acá que tienen alta producción por hectárea y alto ingreso de capital, después el resto, la mayoría, no hay. O sea, hay productores que tienen un ingreso alto con una producción por hectárea media y hay productores con una producción por hectárea alta y con ingresos bajos. O sea que dentro de un ejercicio, la productividad no asegura un alto ingreso de capital. Pero cuando comparamos qué es la tendencia histórica y por qué los lecheros van aumentando su producción, es que sí, a medida que esto está comparado los litros por hectárea de cada ejercicio contra el ingreso de capital de ese ejercicio. Y ahí sí hay una tendencia clara, ¿no? Sacando algunas excepciones, como este ejercicio acá y este otro ejercicio acá, en los cuales a medida que aumenta la productividad, aumenta el ingreso de capital. Eso explica por qué los establecimientos lecheros, si bien dentro de un ejercicio los más productivos no necesariamente son los de mejor resultado, sí el conjunto de los lecheros trata de aumentar la producción año a año, porque sí año a año se traduce en un mejor ingreso. Con el precio pasa una cosa exactamente igual, más marcada inclusive. Esto es el año pasado. El ingreso de capital y el precio, nada que ver. O sea que acá hay uno que tiene 41 centavos de dólar y tiene un ingreso de capital de 600 dólares, y acá hay uno que tiene 37,5 y tiene 1.000 dólares. ¿No? O sea que el precio este año, y todos los ejercicios pasa lo mismo. O sea, el precio mejor no necesariamente es el mejor ingreso de capital ese año. Pero cuando tomamos los años pasa lo siguiente. El resultado del año está muy relacionado con el precio del año. O sea que también, cuando miramos dentro del ejercicio, el precio no nos dice nada, no nos asegura un alto ingreso de capital. Sí nos asegura un ingreso de capital mejor tener 40 centavos que tener 35, pero no es la única explicación para lograr un buen resultado. Ni siquiera es suficiente. O sea que un alto precio no asegura un buen resultado para cada empresa y en cada año, pero sí un buen precio asegura un buen resultado en cada ejercicio. Y eso explica por qué, fundamentalmente, creo que esto es lo más importante acá, es por qué, digamos, si no hay relación en un ejercicio no hay relación entre productividad y resultado económico, ¿por qué los productores lecheros quieren aumentar la producción? Y la quieren aumentar por esto. Porque en realidad cuando tomamos distintos años, la mayor productividad se traduce en un mejor resultado para el promedio de los productores. Acá tienen cómo han evolucionado, vamos a la parte, vimos el producto bruto, ahora vamos a ver qué ha pasado con los insumos. Tenemos maquinaria, se salieron
cómo han ido aumentando, pero en general los insumos han ido creciendo, las pasturas, ahí tienen una pradera, cómo ha evolucionado el precio, una avena, verdeo, o un verdeo de verano. O sea, ven que la tendencia es a un aumento sostenido de los costos en la parte de pastura y en la parte de otros insumos. Aquí tienen lo que es el trabajo en dólares, y acá lo tienen en pesos constantes, o sea que también hay un aumento del costo del trabajo. Acá tienen el costo de los arrendamientos, que también ha tenido un aumento sostenido. Este año aumentó menos, pero aumentó un poquito. Acá tiene cómo ha evolucionado el conjunto de los insumos, y el último año marcó un cambio, porque hasta acá veníamos con una tendencia fuerte a la suba, fíjense de acá hasta acá, que subió casi $400, y ahora nos mantuvimos. Son igualmente costos muy altos, ¿no? Estamos hablando de $1.700, $1.800 por hectárea. Acá tiene como los insumos asignables. Los insumos variables fijos tienen poca variación entre casos, pero los insumos variables, que son los que explican la mayor parte de las diferencias después en resultados, ahí tenemos que alimentos de ganado se lleva el 43% de los costos variables, pastura de cultivo 14%, maquinaria y energía 19%, o sea que esto toda la parte de pastura, digamos, que estaríamos en 33 y 43, ya estamos en el 76%, y con el trabajo nos llevamos el 91% de los costos. O sea que 4 rubros explican el 91% de los costos variables. Y de ahí la importancia que le venimos dando cada vez más a este en particular, porque tiene un componente muy fuerte dentro del total de costos, mucho más inclusive que estos otros, ¿no? Las proporciones históricamente más o menos se mantienen. Lo único que ahora estamos hablando de $1.800 por hectárea, y antes hablábamos de costos de 400 o 500, ¿no? Pero acá está claramente cuáles son los rubros clave de costos. En resumen, el Producto Bruto disminuyó un 7% en relación al ejercicio anterior, debido más que nada a una baja del 4% en el precio de la leche, y los costos aumentaron muy poco, 0,6%. Entre esa combinación, una bajada del 7% del Producto Bruto, una subida de costos de 0,5%, el ingreso de capital bajó 28%. Y eso muestra otra de las características del último periodo, en los cuales pequeñas variaciones en el Producto Bruto o en los insumos producen variaciones muy fuertes en el ingreso de capital. Y de ahí la importancia de gestionar muy bien los recursos, porque si se nos cae un poquito el precio, en este caso, fíjense que la caída del precio fue un 4%, o sea, no fue una caída tan espectacular de precio en relación a un ejercicio que había sido muy bueno, ¿no? Los costos se nos fueron un poquito para arriba, y ahí ya nomás tuvimos un 28% de diferencia. Imagínense si la leche hubiera caído un 20%, que bien puede caer, o sea, 20% sería venirse de 40 centavos a 32. Y no es un escenario que esté fuera de la realidad para algún ejercicio de esto, porque 32 sería muy bueno. Y ahí lo único que podemos hacer, como eso viene de afuera, después los resultados los vamos a lograr con lo que hagamos dentro de la empresa. Y ahí es donde tenemos que tener una capacidad de gestión muy fuerte para podernos manejar con esta variabilidad en los resultados. ¿Qué análisis estamos haciendo para el año que viene, para este ejercicio que corre? Bueno, hicimos los siguientes supuestos, que aumentamos la producción de leche en 200 litros por hectárea para entre los 2 años promediar los 100 que tenemos, ¿no? Y porque además ya a esta altura del partido venimos orejeando que estamos mejor que el año pasado, y que esta primavera fin de invierno y primavera vienen siendo muy buenos, o sea que tiene que venir un descalabro muy grande para que nos saquemos un poquito más de leche por hectárea. No un poco, pero no es un poquito, pero pensamos que sí que se va a lograr. La producción de carne y el precio se mantienen. Bajamos un 50% por el aporte de los cultivos, esto fue decreto, ¿no? Y bajamos 35% la producción de Producto Bruto forraje, que también fue un decreto que hicimos, ¿no? Ya este año fue bajo, el otro año ha sido muy bueno, lo bajamos un poco más. Y los insumos los aumentamos un 5 o 6%, porque más o menos están bastante estables, los fertilizantes, el concentrado inclusive está bajando, o sea, las perspectivas son de que baje un poco todavía. Así que hicimos un incremento moderado en los insumos. Y esto nos hicimos 3 escenarios de precio, 37 centavos, 39 centavos y 41 centavos, que es un escenario, hasta el más pesimista, es un escenario optimista. Pero creemos difícil que el ejercicio que va en curso termine con menos de 37 centavos de dólar, porque tendría que tener una bajada muy grande en lo que queda del año para compensar los meses que van de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre con precios muy buenos.
Así que pensamos, por eso es que usamos estos valores que son bastante altos, ¿no? Aún en el caso más pesimista. Y con esto nos daría que con 37 centavos se estaría, y en este escenario se estarían obteniendo 487 dólares por hectárea, que sería mejor que este último que hubo, porque estaríamos aumentando la participación de la leche. Si aumentamos la productividad en leche en 200 litros por hectárea y con un precio de 37 centavos estaríamos sacando promedialmente un ingreso mejor que este año, aún con una suba de 5 o 6% en los insumos. Serían 595 con un precio de 39 centavos y serían 700 dólares si lográramos un promedio en todo el ejercicio de 41 centavos, ¿no? Ojalá se diera y entonces ahí batimos otro récord de ingresos, al menos en dólares, y no, va a ser difícil que la media general de FUCREA sea 41. Hay algunas plantas que no están llegando a 40 y aunque hay algunas que lo superan, pero no, creemos que este es más improbable, aunque está ahí, se verá. Pero, digamos, tenemos una expectativa similar a la del ejercicio 2011-2012, que fue un muy buen ejercicio. Vamos a ver si después, esto no es un vaticinio, esto es un análisis de cuáles podrían ser los escenarios posibles con los datos que tenemos hoy. Esperemos que estas expectativas se cumplan. En definitiva, las perspectivas de resultados para el ejercicio en curso son buenas, debido a que el precio de la leche es más alto que en el ejercicio pasado, en el arranque, la producción de esta primavera es muy buena, los precios de los insumos se mantienen estables y la relación de precios concentrados es favorable y, por lo que vemos, o aparentemente se va a mantener favorable en lo que queda del ejercicio. Y es probable que inclusive más favorable de lo que fue el ejercicio pasado, porque los granos han bajado de precio y daría la impresión de que, por lo que dicen, que no van a tener una suba, o que al menos van a estar en estos precios actuales o muy poco por encima. Los cambios ocurridos, este es lo que pasó en el ejercicio, digamos, ¿no? Y un poco hicimos una especie de retrospectiva, que es lo que ha pasado en los últimos ejercicios, en los cuales la lechería tenía un cambio muy fuerte a raíz del cambio de precio. O sea, una cosa es del 2006-2007 para adelante y otra es del 2006-2007 hacia atrás. Entonces ahí tenemos que el precio de la leche en ese periodo más que se duplicó, aumentó el precio de los principales insumos, el ganado lechero triplicó su valor, el valor de la tierra aumentó 2,5 veces y los arrendamientos aumentaron más de 3 veces. La agricultura ahora compite por los mejores suelos fuera y dentro del predio, porque hacer agricultura dentro del predio puede ser una actividad interesante muchas veces y lo estamos usando mucho como ajuste de carga. Cuando nos falta carga, en vez de comprar más ganado, hacemos un poquito más de agricultura y le damos un poco menos de área a la lechería y eso se ha hecho como resultado, como en este ejercicio que pasó. Acá está la muestra de lo que pasó, ven el escalón en el 2006-2007, digamos que entre 2006-2007 y 2007-2008, fíjense lo que pasó con el precio del litro, ¿no? Más del doble. Los cambios en los establecimientos, ese yo diría que es el cambio sustancial, ¿no? Después aumentaron los costos, todo lo demás, pero este escenario nunca lo imaginamos. De acá, parados en el 2003-2004, jamás imaginamos este escenario acá. Y creo que parados en el 2006-2007 tampoco, pero vamos a ser un poco más condescendientes con nosotros mismos, vamos a decir que en el 2003-2004 jamás hubiéramos imaginado estos precios. Y ahora los tenemos y hace un tiempo ya es el sexto ejercicio consecutivo de buenos precios de leche, de precios muy buenos. En los establecimientos, ¿qué pasó? Bueno, se intensificó la producción de leche, aumentó la productividad, aumentó el tamaño de los rodeos y la carga, aumentó el uso de concentrado y silo. Fundamentalmente el mayor cambio fue la cantidad de concentrado que se da. Hoy se da muchísimo más concentrado que se daba antes. Aumentó el empleo de dietas totalmente mezcladas y la utilización de los mixers y los comederos no tanto, y ahí tenemos justamente muchos problemas de repente de desperdicios y demás que estamos teniendo. Y se intensificaron los planteos forrajeros, aumentó el uso de fertilizantes y el de agroquímicos. Se contrata la mayor parte de las labores, o sea que muchos de los equipos de maquinaria se han especializado en lechería y prácticamente todo lo que es siembra y reserva forrajera se hace con equipo contratado.
Se especializa el trabajo en tareas específicas del rubro, manejo del rodeo, alimentación, reproducción, cría, etcétera. O sea que también ha cambiado, hay menos personal dedicado a maquinaria y mucho más a lo que es lechería propiamente dicho. Aumenta, y esto es muy importante, la importancia del control de los procesos, porque cuando estamos dando mucho concentrado y mucha reserva, todo ese proceso que es muy costoso, hay que hacerlo eficientemente y hay que estar muy atentos a los detalles, una serie de cosas que hacen que los resultados se obtengan si uno hace un buen control de proceso. O sea, tiene buen precio, se puede sacar producciones muy altas, se pueden lograr muy buenos resultados. Pero no se consiguen sin un control de procesos muy fuerte, mucho más fuerte de lo que teníamos históricamente. Y aumentan riesgos asociados justamente a alimentación, como acidosis, los problemas de micotoxina, etcétera, etcétera, que hacen que todavía toda la parte de gestión sea más importante. Es más, hace 10 años atrás hablábamos de meteorismo como problema central, digamos, de alimentación. Hoy nos olvidamos del meteorismo, no existe prácticamente, o no, a nadie lo preocupa demasiado, y sí, todos los años estamos hablando de la acidosis y la micotoxina año tras año y año tras año, ¿no? Y cada vez le estamos dando más importancia y cada vez cobra más importancia. La productividad es lo que pasó, ¿no? Aumentó entre el 2006 y 2007 un 36.462 litros por hectárea, aumentamos cuando cambiaron los precios hasta ahora, casi 1.500, aumentamos las vacas masas en 0,11 vaca masa por hectárea, 0,7, nos fuimos a 0,80, más de 0,80. Los litros por vaca masa aumentaron un 24%, más de 1.300 litros por vaca, ¿no? Y fundamentalmente se hizo con la ración, aumentamos un 66% la cantidad de concentrado que le damos a las vacas. Y ahí vuelvo a por qué insistía yo con la importancia de atender el costo de los alimentos. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Bueno, la variabilidad de precio y la necesidad de mejorar la gestión y eficiencia del uso de los recursos. Eso me parece que es un tema clave. El otro que preocupa muchísimo hoy por hoy a las empresas y a los productores es mejorar la gestión de los recursos humanos, ¿no? Y el otro que ha tomado notoriedad últimamente, pero no porque sea por la notoriedad, sino porque efectivamente es un tema que nos debe preocupar mucho y le debemos atender, son los riesgos ambientales, ya sea por la erosión, porque al intensificar las rotaciones aumentan los riesgos de erosión, la degradación de suelo, que eso puede llevar a la cual puede conducir, la contaminación por erosión y efluente, no solamente los efluentes contaminan, sino muchas veces la erosión es el principal contaminante de los cursos de agua, mucho más que los efluentes, los problemas con mal uso de agroquímicos, la pérdida de biodiversidad, o sea, todos esos aspectos yo creo que son aspectos fundamentales que debemos contemplar de aquí a futuro y van a tener una importancia clave en la producción animal del futuro, porque además yo creo que la producción lechera y la producción animal en general puede llegar a ser, desde el punto de vista ambiental, casi diría que dar un servicio ambiental, porque imaginen ustedes pararse en una cuchilla y mirar hasta el horizonte todo un solo cultivo, ¿no? Contra mirar una producción animal que tiene pasturas, que tiene árboles, que tiene distintas especies de animales, que tiene distintas especies vegetales, etcétera, etcétera. Digamos que las producciones animales son, desde el punto de vista ambiental, son mucho más amigables, ¿no? Y medidas en distintos aspectos, no solamente en el aspecto de cuánto puede ser la emisión de carbono, de metano, o lo que fuera, pero sí en cuanto a lo que sea la protección del conjunto del medio ambiente, sin hablar con lo que hace a la sustentabilidad, digamos, también de la gente en el medio rural, ¿no? No es lo mismo atender un montón de hectáreas con un mosquito que va y viene hace muchos kilómetros que atender un establecimiento lechero, por ejemplo, en el cual trabaja mucha gente y trabajan hoy por hoy, andamos hablando de casi 18 equivalentes hombres de cada 1.000 hectáreas, ¿no? Y que además les estamos pidiendo que sean cada vez mejores y que sean cada vez más especializados, o sea que hace una diferencia importante desde todo punto de vista. Entonces yo creo que tenemos el desafío desde el punto de vista ambiental es no solamente evitar los daños que podamos hacer, sino precisamente tratar de capitalizar todo lo bueno que tiene ambientalmente la producción animal. Que eso es una cosa que hay que hacerlo y además demostrarlo, porque muchas veces en la prensa o en lo que fuera, determinadas producciones tienen mala prensa, pero es simplemente por desconocimiento o porque viene información de producciones animales de otros lugares
que producen muy distinto de lo que producimos nosotros. Yo diría que bien hecha la producción animal en Uruguay es ambientalmente positiva. O sea, no es que corremos el riesgo de que sea negativa si la hacemos mal, obviamente. Pero bien hecha yo diría que mejora el ambiente o por lo menos lo mantiene sano, ¿no? Que es lo que deberíamos buscar porque además es el lugar en el cual vivimos todos, la mayoría de los que estamos acá. El otro tema, yo puse acá el balance de fósforo de un establecimiento de mi grupo, pero que no difiere mucho de la media de FUCREA, que es otro aspecto que deberíamos considerar, toda la parte de reciclaje y eficiencia del uso de nutrientes. Y bueno, ahora ha cambiado, fíjense que yo puse el fósforo, porque como el tiempo no va a dar, presento esto a modo de ejemplo. Este establecimiento fertiliza bien. Entran 7 kilos de fósforo elemento por hectárea por el fertilizante. Y entran en los alimentos 16. En los alimentos hoy estamos metiendo dentro de los predios más del doble del fósforo que estamos ingresando por el fertilizante. Haciendo buenas fertilizaciones, porque este productor fertiliza bien. Y está saliendo en la producción de leche, salen 6 kilos y en la carne 1. O sea que nos sobran 16 que quedan por ahí perdidos. Si los manejamos bien y los reciclamos, de hecho, gran parte de ellos los podemos retornar al campo y de hecho podríamos bajar sustancialmente los niveles de fertilizante que usamos. O sea que si lo usamos mal, obviamente los vamos a concentrar en determinadas partes del predio que vamos a tener, yo qué sé, 50, 60, 70 partes por millón de fósforo y vamos a tener que fertilizar en la otra punta porque estamos en 5 o 6 partes por millón o en 8 o 9. O sea que es fundamental justamente todo lo que haga ahora con y los alimentos que además los desperdicios, los alimentos y todo lo demás lo concentran, tenemos que ver, bueno, cómo hacemos para esto, redistribuirlo en el campo y aprovecharlo. Y bueno, vale lo mismo para el potasio, que son fuertemente positivos los tambos. Hoy, antes eran negativos, hoy son positivos en potasio, entre lo que entra y lo que sale. Y son muy positivos a nitrógeno y probablemente el nitrógeno sea el que tenga más potencial contaminante en el caso nuestro porque se está perdiendo el 70%, prácticamente usamos el 30%, el 70% queda, pero por la dinámica del nitrógeno se transforma en nitrato que es soluble y va, o se pierde como gas, o va a los cursos de agua, o se transforma en nitrato, lo que fuera, pero si no lo aprovechamos con las plantas, no lo aprovechamos para producir leche, o no lo ponemos en materia orgánica del suelo, el nitrógeno complica la existencia. Concretamente, el balance de fósforo en este caso es altamente positivo, se exporta en la producción 30% del que ingresa, entra más del doble en los alimentos del que ingresa por fertilización, y el potencial contaminante es menor por la capacidad del suelo para retener fósforo, pero es necesario minimizar su acumulación en sitios puntuales o su pérdida en los efluentes. Todas estas cosas marcan, digamos, nuevas necesidades, adecuar las instalaciones y los equipos, salas de ordeño, ahora quedan chicas, comederos y playas de alimentación, porque ahora damos más comida y la tenemos que dar y no desperdiciarla. Todo lo que es caminería y acceso, más carga, más circulación de animales, rodeos más grandes, también implican un problema, tanto ambiental como de ingeniería. Todo lo que hace instalaciones de tratamiento, disposición, reciclado de efluentes son cada vez una necesidad más importante, ¿no? Y bueno, y todo esto junto con la necesidad de contar con personal más capacitado y buenos equipos de trabajo. En estos aspectos en los cuales hoy estamos centrando mucho de nuestro trabajo en los grupos y en FUCREA. Adecuar instalaciones, por ejemplo, o sea, tenemos que cambiar las salas, tienen que cambiar necesariamente porque precisamos eficiencia de la mano de obra, ¿no? Esta es muy grande y esta es muy chica, pero para poner un contraste. Esto es lo que nos pasa con los cambios que hemos hecho en la alimentación en los últimos años, no teníamos instalaciones apropiadas, hemos ido haciendo este tipo de instalaciones que por lo menos nos permiten usarlo, pero no pasan este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, teníamos que ir a este tipo, pero estamos hablando de otra plata, ¿no? Y bueno, ¿qué implica esto? En definitiva, implica inversiones en infraestructura y equipo, capacitación en organización y dirección de equipos de trabajo y una capacitación continua del personal. O sea, tenemos que tener una política de retención de personal, ¿no? Y de capacitación del mismo permanente, tanto de ellos como de los propios técnicos que trabajamos para las empresas, como de los propios empresarios. Y acá terminamos.